Doctora Rina, ¿cómo estás? Feliz de tenerte en este espacio, existencialmente hablando. Eh, Ujú. He tenido la fortuna y la bendición de tenerte como docente, como mi gran maestra. En este momento, de hecho, eres mi supervisor en algunos casos prácticos. Pero ya no quiero hablar tanto, de ti, sino que tú nos platiques más. Háblanos de quién es Rina, qué hace. Este, yo sé que está un poquito complicado por todos los No, títulos que todo se tienes, puede pero simplificar. Mira, realmente soy psicoterapeuta y soy psicoterapeuta de adultos en individual y me especializo en pareja, en temas de pareja, y soy terapeuta sexual y me dedico a la educación sexual y a la clínica en sexualidad, a problemas sexuales. Y ya con eso podemos simplificar muchas cosas. perfecto. Ok. El tema para el que hoy te invité al podcast, querida doctora, es para hablar de diversidad sexual. Y fíjate que pensando un poquito en el tema, decía, ¿cuál será el mejor tema? Diversidad sexual, ¿qué saber y cómo ser un aliado efectivo? Mira qué Entonces, bonito está eso. y bueno, Y yo fíjate me iría que hasta un paso más atrás, Ro. tú dime, ¿Por qué ser un aliado? ¿Como para qué? O sea, ok, y yo ok, como porque voy a apoyar eso, ¿no? Porque mucha claro, gente, yo creo que hay como dos pensamientos. Acá uno es, hay gente que rechaza la diversidad sexual y desde ahí dice yo como, ¿por qué voy a apoyar esas cosas? ¿No? Como para qué o por qué. Y hay otra gente que dice, si yo no tengo a nadie que es de la diversidad sexual, pues a mí como que me importa eso, ¿no? Y yo como, ¿por qué me involucro en eso? Porque la gente que está involucrada y quiere ser aliado o aliada o aliade, o de hecho lo es, básicamente es o porque conoce el tema y entonces entendió justo por qué sí hay que estar ahí, o porque tiene alguien cercano que vive esa situación y desde el amor a esa persona se involucró en el tema. Entonces la gente que no tiene estas dos circunstancias, pues no entiende como para qué, ¿no? Y yo como para qué me voy a meter en eso. Digo, y que oye, Rina, ahorita y que es para el mes de la auditorio que nos... diversidad, pues buen tema, ¿no? Para hablar. Claro, fíjate que de hecho, varias mamás, soy mamá, tengo la bendición, la fortuna de ser mamá de adolescente. Mi hijo está por entrar a la preparatoria y en algún momento algunas mamás, sabiendo que soy psicoterapeuta, me decían, oye, ¿qué es la diversidad sexual? ¿Cómo puedo abordarla? ¿Qué hago si mi hijo me dice, no, tengo esta orientación sexual? O sea, pero antes de todo esto, Rina, me gustaría que para nuestro auditorio que no sabe qué es diversidad sexual, cuando hablamos de diversidad sexual, ¿a qué nos referimos? O sea, esa es muy buena forma de iniciar, como de iniciar entendiendo, ¿no? De qué estamos hablando. Mira, realmente, Ro, la diversidad sexual tenemos que ser todos, porque no hay ninguna persona que se repite. O sea, justo la magia de la vida es que somos individuos, individuos viene de individuo, uno, ¿no? Entonces, todos deberíamos de ser de la diversidad sexual, pero eso no es lo que sucede, ¿no? La diversidad sexual se ha metido a personas que se salen del modelo de sexualidad mayoritario que se ha planteado. ¿A qué me estoy refiriendo? A que si la mayoría de la gente tiene una orientación heterosexual, o sea, su atracción afectiva y erótica es hacia alguien del otro sexo, la diversidad sexual entra en todas las personas que sienten atracción por alguna persona que no es de una manera heterosexual, o sea, la homosexualidad, ser lesbiana, la bisexualidad, incluso la pansexualidad, o sea, gente que se siente abierta a tener erotismo con otra persona sin importar qué cuerpo tenga. Ok, Incluso la entonces, asexualidad, la sexualidad es gente que no siente atracción, no siente atracción.
¿no? Que eso sería otro tema para platicar. Pero bueno, de entrada es toda la gente que no es heterosexual, fíjate nada más la hegemonía del asunto. Toda Sí, la gente que no es heterosexual es de la diversidad sexual. ok, Y tienes en el tema trans, pues toda la gente que no se identifica con el cuerpo con el que nació o con los parámetros sociales de lo femenino y lo masculino, se sale de esos parámetros, entra en la diversidad sexual. Como que la diversidad sexual se juntan personas que no entran dentro del esquema normativo, por ponerlo así, pero no haberlo revuelto. Porque como la diversidad sexual tiene muchas áreas, que en este caso podemos decir que tiene como 4 áreas, entonces pasa, es diferente la atracción sexual, es diferente la identidad sexual, es diferente la expresión de género y es diferente el sexo. Finalmente lo podemos resumir como todo lo que se sale de la normatividad, pues se mete a la diversidad sexual, o sea, es tener hijos e hijas y amigos diferentes del común. ok, ok. Oye, Rina, y ahorita que explicas esto de orientación y expresión y, por ejemplo, sexo de asignación por el Identidad. que pasemos, claro, Ujú. ¿esto cómo lo puedo entender si jamás he escuchado el término? Si yo escucho hablar, por ejemplo, expresión sexual, orientación sexual, ¿esto a qué se refiere? Vamos a explicarlo por renglones, ¿no? Vamos a poner 4 renglones de la sexualidad y son renglones independientes, o sea, una cosa no es dependiente de la otra. El primer renglón, que lo podemos llamar como sexo, sexo de asignación, sexo se refiere a el cuerpo con el que naciste. O sea, con qué hormonas naciste, si naciste con más testosterona o más estrógeno, si naciste con pene, testículos o con vulva, ovarios, ¿no? Con vulva, vagina, qué cromosomas tienes, o sea, todo lo que define un ser humano entre macho y hembra, digámoslo así. Casi siempre le decimos niño y niña, pero es una construcción luego social. Entonces, digamos, macho y hembra. La mayoría de los seres humanos tienen un cuerpo o de macho o de hembra. O sea, esa es la diferenciación sexual. Nacen con un cuerpo que se diferencia, ¿no? Sin embargo, ¿dónde entra la diversidad sexual? Se estima que el 1% de la población nace con órganos. Ahí estoy viendo, aquí estoy hablando del cuerpo con el que nacemos, sin más rollos. Hay un 1% de la población que nació con un cuerpo mixeado. ¿A qué me refiero? Hay un mix entre algún aspecto femenino y algún aspecto masculino. Por ejemplo, hay gente que biológicamente por fuera se ve una mujer, pero resulta que por Claro, dentro está masculinizado, de hecho tiene testosterona por dentro, tiene XY por dentro, aunque físicamente por fuera se ve mujer, o sea, hay un mix entre una cosa y otra, o a veces nacen con genitales ambiguos, que no son ni un pene como lo conocemos, ni una vulva como la conocemos, sino hay un mix de algo que genera genitales diferentes, pues, por ejemplo. Entonces, ahí entendemos en breve, te estoy tratando de resumir para no quedarnos nada más en las definiciones, claro, claro. pero no todas las personas nacen como niño y niña como los conocemos biológicamente. Hay gente que nace con una mezcla ahí, y eso es gente intersex. Ok. Otro renglón, la identidad. ¿A qué me refiero? En breve, la mayoría de las personas nos identificamos con el cuerpo con el que nacimos, ¿no? Yo tengo cuerpo de mujer, ¿no? Me veo al espejo, veo mi cuerpo de mujer, me llamo Rina y sí me identifico con eso, ¿no? Digo, sí, yo me siento mujer. A la gente que se identifica con el cuerpo con el que nació, que somos la mayoría, se llama persona cisgénero. Cisgénero es sí me identifiqué con el cuerpo con el que nací. Sin embargo, pues todos hemos escuchado que hay un porcentaje de población que se le llama población trans, que se refiere a personas que nacieron con un cuerpo con el que no se identifican.
no se identifican. Se ven al espejo y dicen, esto no es lo que soy yo. Y se identifican con el otro género diferente al que tiene en el cuerpo. Eso sería el renglón identificación. Después tenemos un tercer renglón que se llama expresión de género. ¿A qué nos referimos con expresión de género? Nos referimos a personas que tienen un cuerpo, pero su forma de expresarse es, por ejemplo, tienen cuerpo de hombre y se viven mucho más femeninos que eso. No expresan su masculinidad, es una masculinidad femenina. O mujeres que son muy masculinas, por ejemplo. La expresión del género se refiere a lo femenino y masculino. La mayoría de la gente, si se identifica mujer, le llaman la atención cuestiones que socialmente hemos definido como femeninas. Y si se llama hombre, si se identifica como hombre, se siente atraído por algunas cuestiones socialmente masculinas. ¿A dónde está la diversidad ahí? Hay personas que son como cruzados, se identifican como mujer, pero son masculinas, se identifican como hombre, pero son femeninos, y hay personas que tienen expresiones femenino-masculinas, o sea, tienen un mix, digamos que esa es otra versión. A eso se le llama diversidad sexual cuando hay estas mezclas. Y el Ahora, último, dime. discúlpame que te interrumpa, Rina, y en esta parte de lo que se ha escuchado yo he escuchado que todos nacemos como con una parte masculino-femenino, simplemente que obviamente desarrollamos alguna más. ¿Esto es así, Rina? O sea, sí, efectivamente todos los seres humanos tenemos nuestra parte masculina y femenina, pero desarrollamos una más a lo largo de nuestra vida. Pues mira, yo creo que es un misterio, Ro, porque, por ejemplo, lo que consideramos femenino y masculino en esta cultura occidental no siempre es lo que se considera en otras culturas. Entonces ahí hay un signo de interrogación, ¿no? Por ejemplo, hay culturas donde son los hombres los que tienen como esta parte maternal que le llamamos aquí. Hay culturas que consideran la crianza un tema masculino, que dicen que las mujeres somos más volubles en el carácter y los hombres más estables y pueden dar más estabilidad. Cada cultura tiene su explicación de por qué considera eso femenino y masculino. Mira, no te vayas, para poner ejemplos más sencillos, por ejemplo, en nuestra cultura se considera el sol un elemento masculino y la luna un elemento femenino. Dicen que las mujeres somos más misteriosas y nuestro ciclo menstrual va más con la luna y siempre hay una buena explicación, ¿no? Hay culturas que lo ven al revés, que dicen, no, el sol es la mujer da a luz, trae luz y vida, y el sol es la mujer, y dicen, no, los hombres son más misteriosos y son más hombres de noche, ¿no? Y les echan la luna a ellos. ¿Qué cultura considera el sol y la luna femenino o masculino? Pues depende de la cultura. Aquí el tema es qué tanto la persona se identifica o no con lo que dice su cultura sobre lo femenino y masculino. Eso es, porque depende de la cultura. O sea, de hecho, es bien interesante el género, ¿no? De las cosas más complicadas, por ejemplo, cuando aprendemos un idioma, es entender qué considera ese idioma como femenino y como masculino, sobre todo los idiomas de lenguas románticas que tienen mucho el género. Por ejemplo, la nariz, nosotros decimos la nariz, o sea, para nosotros la nariz es un elemento femenino. ¿Sí? Hay idiomas que es el nariz, lo consideran un elemento masculino. Entonces, fíjate, hasta para aprender idiomas, te tienes que aprender de memoria porque nosotros damos por hecho que todos los idiomas consideran femenino y masculino lo mismo que los nuestros, ¿no? No, si empiezas a estudiar idiomas, te vas a dar cuenta que hay idiomas que dicen, por ejemplo, nosotros decimos la mesa. Hay idiomas que la mesa es masculina. Sí, el francés, claro. La mesa es masculina, entonces, fíjate, entonces esto nos pone un signo de interrogación. ¿Qué tanto lo que aprendimos de lo masculino y lo femenino es algo, entre comillas, natural, que efectivamente se identifican los hombres con el fútbol y las mujeres con las muñecas? ¿Y qué tanto tiene que ver con aprendizajes culturales? Por ejemplo, voy a poner otro cuestionamiento. Los colores.
¿Tú sabías que el rosa empezó siendo un color masculino? ¿no? Porque el rosa es un derivado del rojo y el rojo es sangre y como los hombres tendían a ser los guerreros, de menos en estas culturas, son los que mandan a la guerra, entonces el rosa era un elemento masculino. Y el azul, sobre todo el azul clarito, se considera un elemento femenino porque se consideraba que tenía que ver con el cielo y el cielo es tranquilo, da paz y las niñas son más tranquilas y ahí siempre hay una buena explicación. El azul era femenino y el rosa masculino. ¿A qué horas dio un giro? Pues empezó con, creo que la reina Victoria decidió que le gustaba el rosa y que desde ahora el rosa era femenino, pero Ok, masculino. Los tacones eran un elemento masculino porque hablaban de jerarquía. Entre más, si tú ves, por ejemplo, la época de los reyes, usaban tacón y sí, tacón, no era un elemento femenino. Y el tacón hablaba del estatus, de qué tanto estatus, y tenían zapatos, de hecho, puntiagudos, porque lo hacían una analogía tipo el pene, de entre más largo, la tenían más larga, pues. Entonces, fíjate qué cosas. wow, ¿Y a qué horas pasó a ser un elemento femenino? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, aquí quiero poner en la mesa para, pero yo podría dar 12,000 ejemplos de cómo han claro, cambiado las cosas entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Que me parece muy fascinante, cuando menos es un tema que a mí me apasiona, pero nos comeríamos la sesión de hoy hablando de eso. Pero finalmente te habla de la diversidad sexual son personas que no se identifican con el modelo que propone su cultura acerca de lo femenino y lo masculino. Pues, o sea, si eres un hombre y te encanta el fútbol y te encanta lo rudo, pues entonces tu masculinidad coincide con el modelo occidental, porque este es el que claro, tenemos. Si eres una persona que le gusta maquillarte y arreglarte y jugar a las muñecas, pues entonces tu feminidad coincide con el modelo cultural que tenemos aquí. Si no es así, pues entras en la diversidad sexual, porque entonces ya se considera que tu forma de ser va más con un lado o con el otro o con ninguno. Pues, por ejemplo, hay niños y niñas que ni les gusta ni el fútbol ni las muñecas, les gusta pintar, entonces tienen como una expresión de género más neutra. claro, claro, Entonces, bueno, se salen del modelo cultural. Pero lo que quiero poner en la mesa es que es muy interesante, que nos daría hasta para el otro programa, ponernos a ver todo lo que la cultura ha cambiado entre lo femenino y lo masculino, y lo que considera aquí y allá no siempre se consideró. Incluso nuestra cultura dice que los vestidos son un elemento femenino. Pues la túnica se usó por muchos años y era un elemento masculino también. Ahí los hombres y mujeres usaban túnica. ¿eh? En Escocia hay faldas de hombres y de mujeres, entonces, bueno, pues resulta que no en todas las culturas tenemos la misma mirada, hasta del arreglo, ¿no? Hay muchísimas culturas que pintarse, maquillarse, es una cosa de ambos géneros, o de hecho es una cuestión masculina y no femenina. Wow. Fíjate, qué valioso esto que nos comenta Rina, porque ahorita me quedaba pensando, ¿no? Papás que nos están escuchando. Entonces, por ejemplo, a mí me fascina el fútbol americano, ¿no? Entonces, pero esto no significa, ahorita hablabas, ¿no? Esta parte de me identifico con mi sexo asignación, me veo en el espejo y digo, sí, soy mujer, pero me encantan cuestiones que son, que podríamos decir que de acuerdo a nuestra cultura, pues son de hombres, de niños, me encanta el fútbol americano. Y por ejemplo, yo Y tienes recuerdo que mi cosas muy mamá, mixtas, y porque me te acuerdo, encanta el maquillaje, te encanta arreglarte y te encanta el fútbol americano, entonces fíjate qué cosa. claro, pero fíjate, y me acuerdo que mi mamá de chiquita decía, me ocupaba una palabra mucho que me decía, ay, Rocío, qué bárbara, eres muy tocha, ¿no? Como muy Ocho. descuidada, porque llegaba yo con los suéteres rotos y pantalones rotos y me arrastraba. Y ¿sabes qué me decía? De verdad, yo creo que tú deberías de haber nacido hombre. O sea, me decía, Fíjate. juegas o sea, y llegas a casa como si hubiera jugado un niño. Me decía, parece que tengo un niño. Digo, hasta ahorita que lo comenta Rina, me pasa, pero digo, qué valioso esto que comentas, porque entonces, no porque me guste algo que de acuerdo a nuestra cultura sea masculino, ¿no?
entonces me tengo que preguntar, híjole, pero entonces sí, o sea, o cosas que me gusten mucho o al revés, si yo soy un hombre y me encanta cocinar y ¿no? Que de acuerdo a nuestra cultura son cosas que realmente estaría haciendo nada más una mujer, híjole, pues lo que se empieza a escuchar, ¿no? Pues eres afeminado, ya eres, y estoy escuchando que no es así. Pues son los calificativos culturales realmente, ¿no? Claro, Y que claro. incluso cambian con el tiempo y la época. Por ejemplo, ahorita en varias partes de México está muy bien visto, no en todas, porque sigue habiendo mucho machismo, pero en muchas está muy bien visto que los hombres atiendan bebés. O sea, la cantidad de hombres que yo veo que caminan en la calle paseando al perro y teniendo al bebé cargado, o que llevan a los niños a la escuela, o que andan con el celular en una junta y van paseando al bebé en la carriola. En la Ciudad de México, en la Roma, en la Condesa, en Coyoacán, en Polanco, en ciertas zonas de la Ciudad de México, se ve muy bien, de hecho, le sube puntos al señor. Si eso mismo sucede en otras zonas de la Ciudad de México, se presta para un blanco de agarrarlo a golpes, porque además somos una cultura violenta con el género. Si algo se sale del esquema, vámonos con todo, porque finalmente yo siempre me he cuestionado, ¿a mí qué me afecta que otra persona se maquille o no, sea hombre y mujer? Hombre o mujer, o sea, a mí, Reina, no me, cada quien su cuerpo, ¿no? Pero sí nos afecta. Si un hombre sale maquillado a la calle, pone en riesgo su vida, así de plano el maquillaje. Pero fíjate cómo somos contextuales. Si esa persona está maquillada en una obra de teatro, es permitido. Ahí nadie se enoja, ¿no? Yo digo, No. la señora presidenta con Gonzalo Vega, que hizo un papel fantástico, estuvo 10 años en el teatro y mientras sea Gonzalo Vega en el teatro, todos disfrutamos los que Exacto. pudimos, la señora presidenta, donde claramente se travestía. Pero bueno, si es un papel, todavía hay que aplaudir, está buenísimo. Pero si la señora presidenta está comprando tortillas y está ahí en la calle, se presta para que se la vayan a violentar. Entonces, fíjate, somos una cultura que todo lo que se sale, nos cuesta trabajo abrirnos a las diversidades. Todo lo que se sale de nuestros esquemas, aunque no me lastime, o sea, nosotros pensamos que violento es algo que se sale de mi esquema, porque que un hombre se vista de una forma o de otra, a mí no me está violentando, a mí no me está tocando, no me está haciendo nada, pero me parece violento porque se sale de mis esquemas. Lo mismo en las parejas, ¿no? El último renglón es orientación sexual, que eso ya se refiere a la pareja que elijo. Si una persona elige una pareja diferente a lo que yo estoy acostumbrada, que en este caso, si estoy acostumbrada a la heterosexualidad y alguien se sale de mi esquema heterosexual, entonces ya me siento violentada. ¿Cómo que dos hombres, no? Cuando yo siempre pregunto, ¿y que dos hombres se amen? A ti personalmente, ¿en dónde te agrede? ¿Dónde te genera problemas? O sea, ¿qué es lo que te está molestando tanto? Y la mayoría de las veces, la gente no me sabe decir, es conceptual. Le violenta el concepto del amor que tiene, ¿no? Que me dicen, no, pues que qué asco. Y yo digo, ¿un beso es un asco? No para mí, a mí que dos personas se besen lo celebro. Con la violencia que hay, siempre me parece una gran celebración. ¿En qué te da asco? Digo, y si la relación fuera heterosexual, ¿no te da asco? Porque yo he visto parejas que son horrorosas, o sea, que sea heterosexual, ya, eso ya no es asqueroso. O sea, ¿cómo estás calificando esto? Y la gente se queda preguntándose, pues no sé en qué, la verdad no sé en qué, pero sí me violenta. Entonces digo, violenta tus ideas, porque esas dos personas que están agarradas de la mano, se están dando un beso, no te están haciendo nada, ¿no? O sea, como cultura somos violentos con la diversidad sexual, cuando la diversidad sexual no hace nada. Que alguien ame a otra persona, yo digo, bueno, pues a mí, Rina, yo tengo mi propia pareja, a mí qué me importa la pareja ajena, pero sí me importa. A mí, yo me visto como yo me siento cómoda, a mí, si mi vecino o mi vecina se viste en femenino masculino, ¿en qué me violenta? En nada, pero si me violenta, ¿ves? Entonces, hay como una violencia misteriosa que tiene que ver con que me sacas de mi esquema y eso me violenta, porque si en mi esquema está que una mujer la tengo que ver femenina
para que me sienta yo cómoda. Entonces digo, ¿cómo que te estás vistiendo masculina? Me estás aquí violentando mi cabeza, ¿no? O sea, es muy interesante la pregunta de qué nos violenta. Que sí, yo siempre oigo, es que esto me violenta muchísimo, me saca de mí. Ajá, ¿en qué? Y ya se Claro. empieza a complicar y casi siempre he llegado al punto de en mis esquemas. Sí, en mis conceptos, incluso puede ser desde mis creencias, ¿no? O sea, de mis En mis creencias. creencias, mis Claro, conceptos, claro. me haces cuestionarme a mí misma, porque yo veo que tú expresas, eres mujer y te expresas diferente a mí, entonces a mí eso me cuestiona y eso me violenta, ¿no? O sea, es interesante preguntarnos qué nos violenta, porque justo para ser un aliado de la diversidad, sí tenemos que cuestionarnos, ¿qué es lo que me está pasando con esto? Claro, O sea, ¿dónde me violenta? ¿Por qué pienso que eso es algo que puedo repudiar? ¿Qué es lo que estoy repudiando? ¿No? Sobre todo hablando de esta parte existencial, ¿no? Que tiene el por programa. supuesto, Entonces, claro. dándole una mirada existencial, pues nos vamos a esta parte de ¿qué realmente es lo que estoy repudiando? Que dos personas se den un beso porque no es el tipo de relación que me viene a mí. Me da asco. O sea, ¿a qué le llamo yo asqueroso? ¿No? Claro. O no es lo que aprendí, no es lo que O no es vi. lo que aprendí, Claro, exacto, no es lo que claro. aprendí, no es lo que yo acostumbro. O sea, ¿dónde pongo mi rechazo, mi repudio, no? Esas son cosas que tendríamos que cuestionarnos. Antes de ser aliado, tendríamos que cuestionarnos eso, porque no podemos ser aliados de una población que repudio y repudio de una manera que ni siquiera yo tengo claro qué es lo que repudio, ¿no? ¿Qué es lo que de veras me genera problema en todo esto, ¿no? No, y fíjate, algo ahorita que comentabas que la verdad es que sí me vibró el alma fue cuando dijiste, o sea, si algo se sale de mi esquema, somos una generación violenta. O sea, como sociedad nos hemos convertido en inquisidores. Y yo me preguntaría ahorita, como tú dices, ¿de qué? Hablando existencialmente, ¿quién tiene la facultad de decidir sobre la vida, sobre la expresión, sobre la orientación sexual de otra persona, de otro ser humano como yo? Porque a fin de cuentas lo que yo he escuchado que tú estás describiendo, Rina, son seres humanos. O sea, no hablamos, Totalmente. nunca describiste, o sea, yo no he escuchado que describas una pelota, una silla, no hablaste de ninguna especie animal, o sea, he escuchado hasta este momento, en los minutos que llevamos de programa, que has descrito seres humanos. Claro, y además ejerciendo su derecho, porque el cómo nos vestimos, sí es un derecho, ¿no? Si acaso lo que está Vivir, prohibido es salir nuestra desnudos a la existencia calle, es un eso derecho, sí. claro, claro. Y yo digo, bueno, pues cada quien tiene derecho de tener el cuerpo que le venga bien. Yo, ¿por qué tengo que decirle al otro qué cuerpo tiene? Yo puedo decidir con qué cuerpos quiero interactuar yo, o sea, con quién me quiero acostar yo. Pero de ahí a decirle al otro cómo debería de ser, pues está difícil. Está difícil porque yo, ¿dónde tengo justo la facultad que tú estás diciendo? Siempre pienso que lo sentimos la aduana de los demás, ¿no? O La sea, palabra, yo paso por revisión y yo tengo que avalarle, ¿no? Y yo digo, ¿cómo? ¿Por? O claro. sea, tú sé tu aduana de tus relaciones. Ahí sí, yo soy pro aduana. No, no se vale todo, ni con todo mundo tampoco. Ahí sí tenemos que ser aduana. Y luego la gente ni siquiera es aduana de lo que tendría que ser, Ro. Por supuesto. ¿Cuántas veces no agarra parejas que dices, revisaste la mercancía? ¿Cómo te está tratando? ¿Quién es? Cero, no revisó nada, pero sí le revisa al de allá, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasa? O sea, como que es ahorita es como una invitación a mirarte a ti, o sea, a volcarte a ti, ¿no? Antes de esta mirada inquisidora, esa palabra me encantó. De esta mañana me llevo esa palabra, ¿no? O sea, ¿con qué mirada estoy viendo al otro? ¿Con qué ojos, ¿no? O sea, me miro a mí y también miro al otro. O sea, y ahorita esta palabra que tú utilizas, ¿no? O sea, no somos aduanas de absolutamente nadie. Y si en algún momento lo queremos ser, pues primero, ¿no?
empezar por casa. Y Por nosotros, porque ojalá que veamos justo lo que dices, a la persona, o sea, ve qué personas son antes de cómo se visten, de qué cuerpo tienen o a quién aman. claro, Eso no nos define como personas, ¿no? Yo a veces el ejemplo que les doy es, a ver, yo soy Rina, ¿no? Yo soy esta persona que están conociendo y que están viendo. Si mi pareja se llama José, ¿eso me hace mejor terapeuta, mejor persona, mejor amiga o mejor algo? No. Si mi pareja se llama Lupita, ¿eso me hace mejor persona, mejor terapeuta, mejor amiga? No. Entonces, ¿a qué horas la pareja que tenemos define quiénes somos? Define nuestra calidad profesional, define la forma de ser, ¿no? Y dado el caso que dices, bueno, la gente que eliges en tu vida sí te define, ¿ok? Entonces checa la calidad de personas que se eligen, no cómo se arreglan, si son femeninas o masculinas, si van con el esquema social o no, si son del mismo sexo o del otro sexo, o sea, creo que ahí no es donde está eso no me habla de la calidad de personas que puede ser una persona, pues un ser humano, ¿no? pero mano, Yo te puedo decir que también otro de los miedos que hay es que si me junto con gente de la diversidad sexual me va a convertir o me va a dar ideas o me va me va a contagiar. De hecho, hablas de eso en tu libro de Mamá, Papá, Soy Gay. justo, justo. Justo, justo. Y todos los estudios que se han hecho, se ha visto que eso no es algo imitable ni contagiable. O sea, Claro, tiene que ver con cosas internas de la persona. Hay un porcentaje de personas zurdas y por más que yo esté junto a ellas, incluso si me diera curiosidad, es que jugar con la mano empezar. izquierda nunca sería zurda, porque a la hora que tengo que firmar un documento no lo puedo firmar. Puedo jugar con la izquierda, pero no puedo, lo que no es, no es. Aquí la diversidad sexual se ha visto que no contagia a nadie. Yo te puedo decir que llevo 30 años trabajando con la diversidad sexual y en lo único que me ha convertido es en mejor persona. Nadie me ha hecho que yo sea una persona que no sea. No pasa, no pasa. No porque veas a otra persona, eso te va a funcionar a ti. ¿Cómo? Es lo mismo que ser diestro o zurdo, o es lo mismo que tengas no sé, si yo tengo un amigo que es ingeniero y los números no son lo mío, ¿a qué horas por llevarme con él me voy a volver yo también ingeniera, brincos diera? Pero no pasa, ¿no? Claro, Cada quien tiene su cajita de herramientas o de situaciones de vida y esa es la que nos tocó. Y te prometo que por más que convivas, lo único que vas a aprender es que hay mundos más allá del tuyo. Eso es lo bonito, porque en la vida nos tocó vivir como un pedazo de pastel, ¿no? Como esto. Esto es Rina y yo veo la vida con mis lentes. Pero lo bonito de escuchar y de convivir con otras personas es que de pronto aprendo que dentro del mundo hay otros mundos y otras verdades. Y no son ni mejor ni peores que las mías, son simplemente otras formas de vida distintas. Y creo claro, que eso es lo que nos enriquece, no lo que nos empobrece. por supuesto. Justo. Oye, Rina, y ahorita que hablabas de esta parte de que es algo que incluso sí me permito hacer el comercial de tu libro, de Papá, Mamá, Soy Gay. Cuando hablas justo, dedicas un apartado en donde especificas esta parte de los mitos. Y justo tratas este punto donde dices, ¿no? Em, parte de la diversidad sexual no es contagiosa, o sea, no porque mi hijo, mi hija, se relacione con una persona de la diversidad sexual, va a ser, es decir, entonces con esto tú quieres decir que las personas de la diversidad sexual nacen así. De alguna manera yo creo que sí, Ro, porque todos hemos conocido, por ejemplo, niños, niñas, niñas en un kinder donde nadie les dijo nada. La diversidad sexual viene de mamás y papás heterosexuales, de familias tradicionales. Entonces, que yo te diga que lo aprendieron en casa, pues no. ¿De qué casa? La gran mayoría de las personas tienen una familia heterosexual tradicional. No es de que viene de familias que dices, claro, de ahí se la pescó, ¿no? O sea, Mm, y sale una persona de la diversidad. Hasta en familias religiosas ha nacido una persona de la diversidad. En un kinder tú puedes ver que seres humanos
pequeñitos, ya tienen algunas tendencias que no son las comunes y nadie les explicó ni les enseñó, simplemente, naturalmente se sienten atraídos por ciertas cosas. Y se ha hecho todo tipo de investigaciones que claro que los seres humanos no somos iguales. Por eso yo decía que si hablamos de diversidad sexual hay que ampliar el término refiriéndonos a todos los seres humanos. No hay una práctica sexual que todos hagamos igual en ninguna parte del mundo, nada. Hay mujeres heterosexuales que no les gusta la penetración, no les gusta la penetración, no la soportan y les gustan los hombres, o sea, hay todo tipo de combinaciones, Claro, claro. ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces hay que hacer algo ahí, hay que adaptarse, hay que buscar otras maneras de hacer las cosas, este, no sé, ¿no? Y bueno, hay mujeres lesbianas que sí les gusta la penetración, pero no ejercida por un hombre, ejercida por una mujer. Hay, no sé, hay personas de cualquier combinación que se te ofrezca. Existe ahí, ¿no? Y ahí el problema que hemos tenido es que los seres humanos creemos que todo el mundo tiene que ser de la misma manera y ahí es donde empieza el sentimiento de me estás desacomodando, porque la diversidad sexual incluso ha existido toda la De la historia. manera. Luego Claro. creemos que es una novedad, ahorita no es una novedad. Ha existido toda la historia, solo que se reprime, se abre y se cierra la historia como un acordeón, en dar la oportunidad de que la gente sea o no. Te voy a poner un ejemplo. Desde 1900 venimos de la época victoriana. En la época victoriana se reprimieron muchísimas cosas. No es que no existían, es que no existían a la luz. ¿Por qué? Porque apedraban o sea, la Es lo gente que te le voy a iba decir, muy mal, te te mataban, claro. mataban o te maltrataban horrible, o la gente se iba a Te unos censuraban. psiquiátricos a vivir infierno y medio. Entonces, ¿qué pasa? Se reprimió mucho todo tipo de diversidades, ¿no? Entonces la gente se alineó. No es que no existiera la diversidad, es que la gente se alineó al concepto que había. ¿Por qué? Pues por supervivencia. Pasó la época victoriana, entramos en los 1900, como que 1900 se caracterizó porque se permitió, con las guerras y todo, se fueron permitiendo investigaciones y se empezó a investigar muchos comportamientos humanos. De hecho, el humanismo empezó a surgir en las corrientes humanistas, todas las corrientes humanistas. Fue la primera vez que se habló de respetar las diversidades de los individuos, porque anteriormente, por ejemplo, a diferencia del psicoanálisis, el psicoanálisis hizo casi una minuta de cómo deberíamos de ser y lo que no cupiera en ese esquema, pues entonces se cuestionaba, que el cuestionamiento nos llevó a entender que no tenemos las mismas formas de ser ni las mismas normalidades, porque ahí decían, se trata de normalizar a los individuos, por eso los mandaban también al psiquiátrico y hacer lobotomías, y, o sea, Sí, había que meter al individuo sí o sí en el esquema. ¿Qué vieron? Que todo falló, la gente salía maltratada y lastimada y mal, pero no cambiaba la conducta. Entonces se la dieron cuenta orientación, sí. que había cosas inherentes en los seres humanos, aunque la tortures, maltrates, la metas a la cárcel, al psiquiátrico, la despedaces, no se le quitaba lo gay ni lo trans. Podía no decírtelo, pero seguía siendo quien es y seguía las historias debajo de la almohada, ¿no? La primera mitad de 1900, pues la gente seguía siendo quien es y lo que generó la represión es que hubieran muchos matrimonios heterosexuales de gente gay que fingía, ¿no? El típico de le tapa el ojo al macho, pues claro, porque si no se lo llevaban a la cárcel. Y luego, pues tenía sus arreglitos por ahí. Entonces lo que hicimos es una sociedad mentirosa. No es que no existiera. Incluso había clubs donde muchos hombres iban a travestirse y hombres de familia, con hijos, bla, bla, bla. Y luego la gente tenía una segunda agenda por ahí de, me voy de viaje de negocios y se iban a meter a clubs donde podían dejar salir estas partes de la persona. Entonces, la represión lo único que generó fue mentiras. La investigación se dio cuenta que pues la gente sigue existiendo. Entonces, ¿qué pasó desde ya más finales de 1900? Se vino toda la época del VIH y tal. El VIH lo que hizo es que nos obligó
a romper ese estatus de mentiras social donde aquí no pasa nada, ya sabes, Porque porque sí sacó a la pasaba, luz claro, muchos temas, porque de claro. pronto la persona que no decía que era gay y que parecía que no habían gays, pues de pronto todo el mundo se enteró que sí era, ¿no? Entonces sacó a la luz temas de sexualidad y concretamente de diversidad sexual. Entonces, ¿qué pasó? Entrando ya por el 2000, digo, para entender qué ha sucedido, porque otra de las dudas es Claro, por qué de pronto hay tanta gente de la diversidad sexual, ¿qué nos pasó, no? Lo que pasó es que hubieron derechos, eso es lo que pasó, Ro. Ya entrando por los 2000 y con las investigaciones que se hicieron, se dieron cuenta de lo que dijimos en un inicio. La diversidad sexual no muerde, las parejas del mismo sexo no es de que les dieron permiso de existir. Se dieron cuenta que había muchas parejas que llevaban, parejas de hombres y de mujeres que llevaban 20 años juntos, 10 años juntos, que ya tenían hasta hijos. Entonces se decidió legislarlo. No es que la ley dijo, ah, ahora sí, ya existen todos los gays, no. no, ya Lo que existían. dio la oportunidad es que la gente le diera voz, la gente dijera la verdad, porque cuando hay leyes, por eso no existe la salud sexual sin un marco de ley. Cuando hay leyes que protegen, entonces la gente levantó la mano y dijo, ah, bueno, pues si hay leyes, pues la neta es que sí soy gay. O la neta es que sí nos queremos casar y somos dos mujeres. O la neta es que fíjate que sí soy trans o que soy una persona no binaria y sí me gusta vestirme o así. Empezó poco a poco, empezó a haber hasta en las escuelas permiso de que hubiera un equipo de fútbol femenil, me voy al sonso. Ahorita decimos, pues sí, ¿qué tiene de malo que las niñas jueguen fútbol? En otra época sí tenía de malo, niña que le gustaba el fútbol o el americano como tú, se le venía encima una serie de adjetivos descalificadores o incluso hay gente que recibió violencia de Sí, eres niña y te comportas como una y nada de me estoy arrastrando y me traes el suéter roto porque sí o sí, pum, alíñate. Se fue flexibilizando eso, entonces nos fuimos dando cuenta que existe una Ro que es muy femenina, muy arreglada, pero ama el fútbol americano y que se vale. ¿eh? Dejamos de encasillar a la gente y de violentarla, de si te sales de este casillero, ahí te viene la violencia. Y entonces esa flexibilidad hizo que nos diéramos cuenta que hay niñas que sí les gustan los deportes rudos, nos dimos cuenta que hay niños que sí les gustan los deportes tranquilos, o hay niños que no les gustan los deportes, punto, y Claro, que hay hombres que les gusta el maquillaje, que de hecho el maquillaje empezó siendo un tema de guerreros, entonces me decía un amigo, ¿a qué horas nos robaron el placer de maquillar? claro, ¿No? Entonces empezaron a ver como estas luchas por los derechos que generaron que más cosas se pongan en la mesa, que más gente salga del closet, y ahorita estamos viendo pues qué hay, y si tú dices, bueno, y esto ya llegó para quedarse, no, porque la cultura da ciclos, da apertura y da cerrazón, no es la primera vez en la historia que se permite la diversidad, ha habido muchos momentos. Pero pues mira, tan solo nos vayamos a esto, justo ahorita que hablamos de derechos, ¿qué tal que aparece la derecha en Estados Unidos? Ya el aborto ya no es un derecho. Fíjate con qué facilidad se van y se vienen los derechos, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos muy modernos, ¿cómo? Pues si ahora ya regresamos a la represión, ahora Trump dijo, no, a mí esto no me gusta, entonces volvió a poner casilleros, que niño y niña, ah, sí, 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 y se sí, acabó. Así es nada como más. volvemos a la represión, como en la época victoriana, ahora otra vez la gente se vuelve a recoger y parece que vas a ver que en unos años la gente va a decir, no, no hay tanta diversidad sexual. Como ya se volvió a reprimir, pues la gente se recoge y se Claro, esconde y lo hace en lugares muy particulares y empiezan las mentiras otra vez, pero somos los seres humanos de lo que no veo no existe, entonces, ¿no? Si yo no veo que hay gente así en la calle, pues entonces no hay. Y si hay un club travesti ahí guardado no sé dónde, o un club de lesbianas, o un club de no sé quién, yo no lo veo, entonces yo no, pues no hay, ya no hay lesbianas, fíjate, ya se claro. fueron, ¿no?
Fíjate, esto que dices, qué importante es, Rina. Antes de ir cerrando, me gustaría comentar dos cosas. Ahorita hablaste de unos términos. Primero, esta frase que me encantó. Lo que no veo no existe. Y en algún momento, fíjate que me acuerdo que en un grupo me preguntaban esta cuestión de por qué se incluyó el término ¿no? Ujú. El, entonces ahorita justo es porque lo que no menciono no existe. Y ahorita Justo, tú ese es el hablabas de, tema. fíjate, y ahorita tú hablabas de, o sea, yo creí que nacíamos, o sea, mujer, hombre, ¿no? De acuerdo a nuestros genitales, sexo de asignación, hombre-mujer. Pero tú me explicas 1% de la población mundial que nace intersex, con género, genitales masculinos, genitales femeninos. Entonces, pues, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿No? Y entonces, También tienes gente que tiene cromosomas X0, entonces ni uno ni otro, o gente que es XXY, o sea, resulta que hay una gama más amplia de lo que me platicaron en la escuela. claro, sí, sí, que no nada más es XX o XY, claro. Y entonces es aquí de donde, por eso ahorita yo que te escuchaba hablar, cuando hablas de todes, es por eso que lo haces, o sea, desde aquí la expresión, cuando hablamos todas, todes, y yo te escuchaba decir todes, ¿es así? Claro, porque hay gente que no está identificada ni con uno ni con otro y que sí existe. No Ok, importa si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo importante es que existe y mencionarla le da la existencia, justo. y te referías a otro término, Rina, para el auditorio que no ha escuchado estos términos de binario y no binario, y si nos pudieras explicar rápidamente igual también de estas siglas de LGTB, un poquito más. Y no sé si nos dé tiempo para que rápidamente, igual también hablaste del transvestismo y los trans. O sea, ¿hay diferencias? Si hay diferencias, son lo mismo. Yo sé que sí, pero para el auditorio que no lo sabe, Para que ve, que nos claro. pudieras resumir esta parte, por favor, Rina. Porque cuando mencionaste la Me voy semana lo más pasada, rápido que pueda. Binario y no binario se refiere, binario habla de dos, ok, se refiere a cómo la cultura nos ha dividido como en dos casilleros, femenino, masculino, hombre, mujer, ¿no? Vulva, pene. No binario se refiere a toda la gente que tiene combinaciones. Por ejemplo, un hombre masculino, pero que le gusta usar falda. O sea, hay un mix de algo, ¿no? Una mujer, pero le gustan cosas masculinas. Eso es no binario, o sea, que se sale de dos casilleros y tiene alguna intersección. Eso sería rápidamente. La diferencia entre transexual y travesti, transexual es alguien de identidad, o sea, nace con un cuerpo y no se identifica con el cuerpo con el que nació. Un travesti es una persona que sí se identifica con el cuerpo con el que nació, pero vesti viene de vestido. Simplemente le gusta vestir como el otro género. Se pone elementos del otro género. No que se sienta del otro género, solo hay elementos del otro género, ¿no? Por ok, eso es uno vesti, es vestido, para que perfecto. ayude como a entender. Sí, claro. Y un poquito si nos pudieras hablar de las siglas, Rina, para Las quien siglas, a ver, vamos a repasarlas. ¿a qué se refieren? Claro, porque yo veo o L, sea, ajá, si vemos el acrónimo y estamos así como que, Dios mío, y sí, esta banda, ¿qué onda, no? Es L, lesbiana, ok, G, gay, o sea, atracción por el mismo sexo, B, bisexual, o sea, ok, que puedes sentir atracción tanto por un hombre como por una mujer, no necesariamente al mismo tiempo. T, de trans, ok, A, de gente asexual, que que serían no los siente intersex, atracción. No, y de ok, intersex, justamente. ajá, Q le pusieron de queer. Queer se refiere a gente no binaria, a la gente que tiene un mix de género. Rompe perfecto, los esquemas de género, solo que en vez de poner no binario, es más fácil poner la Q de queer.
Hay gente que dice que queer es rarito, o sea, que toda la diversidad sexual entra en lo raro. ¿Qué es lo raro? Lo que se sale de los esquemas sociales. Entonces hay gente que dice que queer es un paraguas de la diversidad sexual. Hay gente que no lo define así. Hay gente que dice, bueno, una mujer que es lesbiana, pues solo es lesbiana, no se sale de todos los parámetros sociales. Hay gente que más bien le pone a gente que rompe los esquemas de género, le pone queer. Por ejemplo, un hombre que le gustan cosas femeninas, no poquitas, porque la sociedad ahorita ya tiene cierta tolerancia. Por ejemplo, si una niña juega fútbol, ya tiene una tolerancia hacia esto. Antes era muy rígido. Si un hombre se deja el pelo largo o se pone aretes, ya hay cierta tolerancia. Pero si se sale de la tolerancia, pongamos que se deje el pelo largo, aretes y se maquille, ya es como de no, 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 hasta allá no. Y si a una niña le gusta el fútbol, hay tolerancia. Si se corta el cabello corto, hay tolerancia. Pero si resulta que sale y dice, sí, yo soy así, ¿no? Más masculina, entonces sale de los límites de la tolerancia. Que realmente para la masculinidad, para que una mujer toque cosas masculinas, hay más tolerancia que para que un hombre toque cosas femeninas. Somos una cultura que odia lo femenino. Hay feminicidios, se persigue más a las mujeres, se reprime más a las mujeres, y cualquier cosa que un hombre se acerque a lo femenino será reprendido 30 veces más que si una mujer se acerca a lo masculino. Híjole, pues hemos aprendido muchísimo de ti, Rina. Muchas gracias por tu tiempo, por este espacio, que como tú dices, sí nos falta para seguir aprendiendo, para seguirte escuchando. Nos va a dar mucho gusto tenerte por aquí nuevamente. No, En gracias este, a ti, Ro, por abrir el espacio y hablar de estos temas que no todo el mundo se lanza y que son importantes. y que son importantes porque a fin de cuentas, este, vuelvo a repetir, hablamos de la existencia y de seres humanos, ¿no? Que eso es lo que me parece a mí valiosísimo. Incluso hablamos de terapeutas, porque también hay gente que son terapeutas que están trabajando con esto y que desconocen y no se acercan a la información. Sí es importante conocer de qué se trata, para Claro, justamente entender mejor el arte de ser persona. claro, así es. Qué bonito lo has dicho, el arte de ser persona. Me voy con esa palabra de la mirada y todo lo que compartiste. Muchísimas gracias, doctora Rina. ¿Dónde te podemos encontrar? Compártenos, por favor. Me pueden encontrar en elarmarioabierto.com. Me pueden buscar en redes. Soy rina.armario en las redes sociales. Ahí me pueden encontrar. Y me pueden encontrar en Psicobienestar también. Perfecto. Ok, Psicobienestar y sexualidad integral, ahí estamos también. excelente. Nos va a dar muchísimo gusto seguirte aprendiendo, doctora. Tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar, conseguir? ¿Está en alguna plataforma? El libro Papá, Mamá, Soy Gay lo pueden encontrar en la página de www.elarmarioabierto.com, en Amazon y en una librería que se llama Voces en Tinta, que se Perfecto. llama Voces más bien, que está en la Colonia Juárez. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias, doctora Rina, y nos estamos viendo por aquí en el camino. Un gusto, Ro, Al gracias por este contrario, espacio, un abrazo un abrazo. enorme. Gracias a ti, doctora.